¿Me acompañáis en la lectura de hoy? Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Capítulo 2 de Segunda de Corintios, vamos a leer los primeros 10 versículos. Vamos a leerlos antifonalmente y terminamos con el versículo 10, que lo leemos todos juntos. ¿De acuerdo? Empieza diciendo así la palabra del Señor. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Después de predicar durante más de 20 años como pastor y muchos años más en el ministerio, en diferentes ministerios antes del pastorado, he llegado a una conclusión. Llegué a la conclusión de que es más difícil predicar a los creyentes que a los no creyentes. He llegado a esta conclusión. Más fácil predicar a un no creyente que a un no creyente que a un creyente. ¿Cuál será o cuál es nuestra dificultad? El problema que vemos que hay es que vemos que los creyentes, uno de los problemas que veo es que los creyentes no tienen fuerza en sí mismos, no tienen fuerza, se caen enseguida por muchas cosas. Si la tuviéramos, no solamente no nos caeríamos nosotros, sino que si tuviéramos fuerza podríamos ayudar a otras personas a no caer, pero carecemos de poder. En general hablo, luego cada uno luego me dirá, oye, yo sí, pues me alegro mucho. Pero en general veo esta realidad. Después de más de 20 años y después de muchos más de ministerio, podemos ver que seguimos teniendo muchos problemas espirituales que nos afligen, que incluso son problemas tan acuciantes que no podemos ni siquiera compartir con los demás. Hay cosas que todavía tenemos dentro de nosotros, problemas espirituales, que ni siquiera nos atrevemos a hablar con los demás. Nos cuesta trabajo y a veces pasa tiempo. Otras veces sufrimos, pero no podemos hablar sobre eso con otras personas. A veces es difícil hablar a otras personas de las cosas con las cuales estamos sufriendo. Por eso hay veces que con ese sufrimiento vienen enfermedades graves a nosotros y los creyentes se debilitan por causa de eso. Y se debilitan por no poder compartir y no tener fuerza. Pero el problema más serio que podemos ver entre los creyentes es cuando los creyentes llegan y me dicen, soy un hijo de Dios, pero ¿por qué entonces no me funcionan las cosas? ¿Cuántas veces vemos a creyentes y vemos a hermanos, a cristianos, donde me dicen esto y escucho decir esto? Yo soy creyente, yo oro, yo me esfuerzo, yo hago cosas, pero no me funciona el Evangelio. Y esa expresión que a veces digo es una expresión incorrecta. No es que el Evangelio no funcione. El Evangelio funciona. Quien no funciona eres tú, decimos muchas veces. El Evangelio siempre funciona.
Si hay algo que no funciona, está dentro de mí el problema. No es problema del Evangelio. El Evangelio siempre funciona. Muchas veces los creyentes no pueden incluso decir que son hijos de Dios en su trabajo. Encontramos que hay creyentes que en su trabajo no saben que son cristianos. ¿Por qué? No se atreven a decirlo, lo esconden. A veces se sienten avergonzados porque ven su testimonio y dicen, no puedo decir ahora, después de mi testimonio, no puedo decir que soy cristiano. Me avergüenzo, no puedo decirlo. Pero en cualquier lugar donde yo veo el remanente José, cualquier lugar donde iba, siempre se levantaba la obra. Él no decía nada, pero todo el mundo veía que algo diferente, algo distinto estaba en la vida de José. Él no decía nada. Él no era necesario que dijera. Todo el mundo lo veía, que José se levantaba la obra y la gente lo veía. Ahora, ¿cómo pudo suceder esto? Por una razón sencilla, José nunca se avergonzaba de hablar, nunca se avergonzaba de testificar a la gente. La misma palabra dice que Jehová estaba con José. Entonces no le daba vergüenza decir esto y no le daba vergüenza absolutamente nada. Los no creyentes, ¿qué le decían? Vemos que Dios está contigo. Los no creyentes, como el faraón que decía, esta persona es una persona de éxito, es una persona importante, donde va Dios le bendice. No he visto a nadie en el mundo que el Espíritu de Dios esté con esa persona como está con José. Nosotros perdemos esta realidad. Si las cosas funcionan está bien, pero cuando no nos funcionan las cosas, ¿qué ocurre? Nos da vergüenza. Ay, es que parece que no me funciona, parece como que no vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, parece que no la vemos y entonces nos avergonzamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aparentemente no vemos las bendiciones. ¿No vemos las bendiciones cuáles? Las físicas. No las vemos. Pero no estamos viendo las bendiciones espirituales que Dios nos está dando. Pero como esas no se ven, pues nos avergüenza, nos da un poco vergüenza. Pero yo tengo que ser también como el remanente David. Yo veo a David que dice que confesaba que Dios estaba siempre conmigo. Dice, Él me cuida, me ha guardado de los osos y de los leones. Él confesó delante de Goliat, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese nombre es que vengo delante de ti, en ese nombre es que te voy a cortar la cabeza. Él tenía esta seguridad, él pudo confesar con completa y absoluta seguridad en estas palabras. Nos falta seguridad a los creyentes. Yo tengo que ver esa falta de seguridad en nuestras vidas. Como en nuestra vida no ocurren estas cosas, no ocurren, y vemos la vida de José, vemos la vida de David, veo la vida de los diferentes hombres y mujeres de la Biblia, y como a mí en mi vida no me ocurre, nos sentimos avergonzados a veces. A veces incluso perdemos la fuerza, y muchos creyentes llevan una doble vida por esto. No están entendiendo y entonces llevan una vida doble, una vida en la iglesia y una vida diferente en el trabajo. Que como no se juntan habitualmente, pues bueno, llevamos una doble vida. Es muy complicado esto. Incluso hay jóvenes que viven no una doble vida, sino una triple vida. Vienen a la iglesia, son de una manera, se comportan de una manera distinta a la de su casa, que son diferentes, pero también diferente a la vida que llevan en el instituto o en el colegio con los amigos. Es diferente. Son una triple vida. Hablan cosas distintas en la iglesia, en la casa y en el colegio. No me extraña que los jóvenes, algunos tengan problemas mentales. ¿Por qué? Llevar 3 vidas al mismo tiempo tiene que ser muy complicado. 2 no te cuento, pero 3. Este es el resultado por el cual los creyentes y los remanentes, los jóvenes, no tienen fuerza tampoco. Y por lo tanto tampoco reciben respuestas en su vida. Cuando la gente nos ve, ¿qué es lo que debería de decir? Cuando la gente te ve, cuando la gente te sabe, ¿qué debería decir? Debería decir esta persona no es una persona corriente. Pero cuidado, no en el sentido peyorativo, no en el sentido de le falta un tornillo, no. Sino que es una persona diferente, porque la gracia de Dios está sobre ella. No es que sea diferente porque te subas por las paredes o haciendo cosas extravagantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se vea la gracia de Dios en tu vida. ¿Amén? Porque hemos recibido gracia o no. Si hemos recibido la gracia de Dios, esa gracia de Dios se tiene que ver en tu vida, manifestarse de alguna manera, tiene que verse. La gracia de Dios no se esconde en un bolsillo y no se ve, la gracia de Dios se ve. Ahora, como esto no es así,
en muchos casos nos sentimos avergonzados. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la gracia de Dios no se ve. Entonces hay veces que nos sentimos avergonzados. Hay veces que cuando vienen, en cambio, cuando vienen los éxitos, vemos que la vergüenza desaparece. Es decir, cuando las cosas nos van bien. Si tenemos dinero, las personas pueden pedirnos dinero prestado a nosotros. Entonces nos sentimos bien. ¿Por qué? Vienes a pedirme dinero, ahora te puedo predicar el Evangelio. Me vas a escuchar sí o sí. ¿Verdad que sí? Es más fácil. Cuando me van a pedir un favor, yo te lo hago, pero porque el amor de Dios así me lo dice. Entonces ahí lanzamos lanzamos ahí la escopeta y las personas como quieren recibir el favor, están ahí. Y podemos decirles, no es que yo creo en Dios, pero si es al contrario, si soy yo el que no tengo un duro y tengo que pedir dinero prestado, nos da vergüenza decir que creemos en Dios. Porque van a decir, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué pasa contigo? ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está esto? ¿Dónde están las cosas? Si estudio bien, si soy un buen estudiante remanente, si soy un buen estudiante, tengo buenas notas, entonces es fácil hablar de Dios. ¿Por qué? Porque tengo buenas notas, los compañeros me van a respetar, porque soy una persona inteligente. Los profesores me van a considerar, entonces cuando yo les diga que creo en Jesús, entonces me escucharán, ¿verdad? Porque soy un buen estudiante, tienen un buen concepto de mí, entonces me van a escuchar. Pero si no estudio y falto siempre a clase o a veces, ¿te van a escuchar? ¿Remanentes? ¿Os van a escuchar? Si soy un tarampana que siempre estoy por ahí castigado, que me echan de clase y tal, luego, no, pero ¿soy cristiano? No. Nos avergonzamos y nos callamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde mejor podemos hacer es callarnos. Hoy debemos de descubrir algo en el pasaje de hoy. No es el pasaje que hemos leído, es el capítulo 12 del 1 al 10. Ha habido un error tipográfico. Pero abrid vuestras Biblias en el capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12, los mismos versículos. Rectificar, si habéis apuntado. Añadir un 1, en vez del 2 es el 12. Amén. Si yo veo el mensaje de hoy, vemos en este texto que Pablo, curiosamente, estaba enfermo. Estaba enfermo. Hermano, no toda la enfermedad es obra del diablo. Amén. No nos volvamos locos. Pablo estaba enfermo. Y él dice la palabra que oró hasta 3 veces al Señor para que le sanara. ¿Cuál es la respuesta que Dios le dio? Dios le dio un mensaje fabuloso y grandioso que hoy nosotros, en el día de hoy, tenemos que tomar. ¿Cuál es el mensaje que Dios le dio a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Amén? ¿Qué le está diciendo? Con mi gracia es suficiente. Tu enfermedad está bien, la salud está bien, pero solo la gracia te es necesaria. Lo demás no es tan importante. Le está diciendo, bástate mi gracia. El Señor le permitió tener esa enfermedad. El Señor le permitió eso. Debemos de poner atención hoy en esa palabra de Pablo. ¿Por qué? Pablo es el mayor evangelista de la historia, el mejor y mayor predicador de todos los tiempos. En la Escritura dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sabía si en el cuerpo o fuera de él. No es el cielo por el que volamos con los aviones cuando vamos en el avión. El tercer cielo es una bendición que tenemos que ver, es una bendición que tenemos que disfrutar. Es una bendición que tenemos que recibir. Y lo primero que Pablo experimentó para ello es una realidad que tenemos que experimentar hoy. ¿Qué fue? Experimentó a Cristo en su vida. No experimentó una religión. Pablo cuando se convirtió, él no dijo, he descubierto y ahora creo en una nueva religión que ha sido nueva. Es nueva. El cristianismo. Me voy a convertir en una nueva religión. No dijo nada de eso. Yo sé en quién, no en qué, sino yo sé en quién he creído. Él era consciente de la figura de Cristo. Él llegó a entender por encima de la teología. Él no llegó a entender y a experimentar a Cristo, al Cristo que la teología nos enseña, que él había aprendido también. No es el Cristo que aprendemos en un seminario. No es el Cristo que aprendemos en un curso. No es el Cristo que nosotros podemos enseñar y aquí podemos tener un discipulado y yo te voy a enseñar. Como le decía un hermano ayer, yo no te puedo enseñar a este Cristo si tú no lo experimentas.
Yo te puedo dar textos bíblicos, yo te puedo enseñar mi experiencia, pero tú debes de experimentar a este Cristo. No te estoy hablando del Cristo teológico, no te estoy hablando del Jesús que anduvo sobre la mar y toda esta serie de cuestiones que están bien. Yo te estoy hablando del Cristo resucitado, el Cristo que obra, al que está sentado en los cielos a la diestra del Dios Padre. Ese Cristo que también que es vivo y mora en cada uno de vuestros corazones. A ese Cristo es el que hay que experimentar. No al que estudiamos en un seminario, en un curso. Él no solo nos dice que tenemos que disfrutar esta bendición, sino que tenemos el derecho de disfrutar esta bendición. ¿Por qué? Porque es por justicia que nosotros somos hechos hijos de Dios. Hermano, no es algo ocasional. Somos hijos de Dios por justicia, no porque nosotros seamos justos ni fuéramos justos, sino porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Él nos ha decretado que somos justos. Lo único que tenemos que hacer es orar, aunque sea un poco, y creer en esto. Empieza a orar y a creer en esta palabra. Empieza a experimentar esta situación. Cuando estuvimos en el seminario, yo recuerdo que teníamos muy poca ayuda, muy poco soporte, muy poco apoyo. Hoy en día pasa lo mismo. No tenemos apoyo de grandes denominaciones, ni tenemos apoyo de grandes misiones. No tenemos ningún tipo de apoyo, de ningún tipo, de nada. Mucha gente no se lo cree. A veces me preguntan, oye, tú eso de que vas a Corea tantas veces, eso por algo, ¿no? Yo digo, hermano, nunca hemos recibido un duro ni un euro. Se nota que soy mayor, ¿verdad? Cuando digo lo del duro. Nunca hemos recibido un euro. Como iglesia, ni como institución, ni como pastor, ni como misionero hemos recibido un solo euro de Corea. Ni de Corea, ni de España, ni de ningún sitio. ¿Y sabéis una cosa? Me alegro. ¿Por qué razón digo que me alegro? Porque muchos creen, muchos piensan que poseer algo es lo mejor. Está en error, es un error. La obra de Dios no se realiza porque alguien posea algo o porque reciba algo. Y yo doy gracias a Dios porque cuando veo cómo mes tras mes Dios es fiel, yo le doy toda la gloria a Dios. Yo veo la mano de Dios mes tras mes. Vosotros a lo mejor no lo veis. Va así que a veces hablamos de la economía, está por ahí arriba, ¿no? Que a veces hablamos de la economía, a veces hablamos de la situación. Él seguro que me va a entender, me entiende perfectamente. María, que también está por ahí arriba, que es la tesorera, también me entiende perfectamente. Pero yo, ¿qué es lo que veo? Que cada mes, cuando termina el mes y llego a ingreso para todo el último pago de los gastos del mes de la iglesia, digo, Señor, tú has sido fiel un mes más. ¿Cómo lo haces? Me preguntan a veces, respuesta siempre es la misma, no lo sé. Solo sé que Dios está aquí. No me digas más y no me digas cómo. Pero cada vez yo le doy la gloria y la honra a Dios. Esto me ayuda a que no tengo que ser agradecido a nadie, no por no ser agradecido a nadie, sino por no tener que dar cuentas a nadie, solo a Dios. No tenemos que dar y sujetarnos a que, oye, no, que tal organización os está dando una economía, tenéis que adaptaros a esta cuestión. No tengo ningún tipo de coacción en ese sentido. ¿Por qué? Porque nadie me proporciona nada. Solo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y le doy gracias a Dios por ello. Continua y constantemente le doy gracias a ello. ¿Por qué? Porque no necesitamos apoyo de nadie. Solo el respaldo del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque puedo predicar lo que estoy predicando ahora. No todos pueden decir esto. No todos los pastores pueden predicar esto. Yo puedo decir que cuando yo predico y digo que solo Cristo, solo el reino de los cielos, solo a través de la obra del Espíritu Santo, cuando yo digo que solo eso, es porque yo tengo evidencias. Y nadie me lo ha enseñado, sino que lo estoy experimentando mes tras mes en mi vida. En mi vida y en la congregación. Amén. Nuestro respaldo, hermanos, no es ninguna organización. Nuestro respaldo es el Cristo resucitado. Es el Cristo que está con nosotros. Por eso yo solamente oro, Señor, no necesito dinero, no necesito apoyo, solamente te necesito a ti.
Y si Cristo está conmigo, lo tengo todo. Y no nos hace falta nada, hermanos. No os preocupéis por nada. Simplemente ser responsable delante de Dios. Por eso a veces algunos hermanos, pastor, ¿por qué no predicas sobre la ofrenda? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque no creo que tenga que hacerlo. Porque es Dios quien tiene que tocar los corazones y es la obra del Espíritu de Dios quien tiene que hacer la obra. No es el pastor que tiene que hacer un bonito sermón para convencer a nadie. Somos mayorcitos todos y todos tenemos una madurez para saber lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Si no es así, es que me he equivocado de ministerio y estoy equivocado y me tengo que marchar yo. No es. Y no lo voy a hacer. Lo haré cuando Dios me lo ponga en el corazón, no antes. Y no voy a estar orando y voy a estar predicando sobre los diezmos y las ofrendas. No lo haré. Si algún hermano, como el otro día una hermana me llamó, hermano, pastor, algunos textos. No sé cuánto le mandaría, 10, 15, 20, 30 textos, no recuerdo. Ahí tienes. Dios tiene que hablarte a ti. Tú tienes que buscar el respaldo del reino de los cielos en tu vida. No busques tu economía en el trabajo, búscala en el reino de los cielos. Porque si no vas a estar equivocado, vas a estar vendido al trabajo. Y el trabajo, en la mayoría de los casos, como no oramos por ello, ¿quién gobierna los trabajos? ¿Sabéis quién gobierna los trabajos, verdad? ¿Quién gobierna los trabajos? El diablo. ¿Quién va a gobernarlos si no? ¿Quién está al frente de tu empresa? ¿Es un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Quién gobierna tu empresa? ¿Alguien que escucha a Dios o alguien que está escuchando al diablo? Juan 8:44. ¿De quién son hijos? ¿De vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Porque las obras del diablo están haciendo. ¿Vas a depender de ellos? ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Que tienes que trabajar es seguro. Pero no dependas de ellos. Depende del reino de los cielos. Y si tengo que orar, y algún hermano lo sabe, si tengo que orar para que un hermano pierda un trabajo porque no le conviene, voy a orar. Y lo hago. Señor, quítale el trabajo a este hermano. Es que no voy a tener para comer, como le he dicho a un hermano esta mañana. Pues vas a adelgazar. Pues adelgazas. Ya está, no pasa nada. El reino de los cielos está contigo. Cristo está contigo. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu confianza y tu fe? ¿En tu jefe? ¿En tu trabajo? ¿Seguro? ¿Cuánto te va a durar el trabajo? ¿Tú crees que el jefe le va a dar prendas cuando llegue el momento, si llega el caso, y te diga, usted mañana no venga a trabajar? Oiga, es que tengo hijos y hipoteca. Ese es su problema. ¿Sí o no? ¿O tú crees que se va a quedar sin cobrar el jefe para darte a ti el sueldo? ¿Algún ingenuo piensa eso? No, ¿verdad? Cristo nunca te va a decir eso. ¿Amén? Siempre va a estar contigo. Simplemente experimenta. Hermanos, estamos hablando de una palabra, experimenta esto. Esto no se puede enseñar en un seminario. A mí me encantaría sacar la pizarra del fondo, ponerla aquí y mira, voy a enseñarte. Tienes que experimentar, vivir esta palabra. No el Cristo que te hablan los teólogos, no el Cristo que a veces te hablan incluso desde los púlpitos. Un Cristo benévolo, un Cristo con una sonrisa siempre, un Cristo con una mano siempre extendida para dar. Pensamos en un Cristo que nos enseñan a veces donde conviértete y a partir de que te conviertas todo va a ser un jardín de flores, va a ser un camino de rosas. Es el Cristo que te venden a veces, ¿para qué? Para que la gente llene las congregaciones, pero sin respuestas de parte de Dios. Por eso luego tenemos los turistas, ¿verdad? Esos turistas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia que mejor la iglesia que mejor se acomode a su forma de pensar. No, esta iglesia no, yo pensaba, pero no, ya no, porque aquí ya no me dan lo que yo pensaba. No, me había otra que, mira, allí parece que hay caídas, allí parece que la gente anima más, que danza más, que... Y van buscando. Turistas, turistas del evangelio, turistas de iglesia. Van buscando. No busques una iglesia perfecta. Si esta fuese una iglesia perfecta, que no lo es, a Dios gracias. Si tú pasas por la puerta, dejó de ser perfecta. ¿Por qué razón? Porque no somos ninguno perfectos. Y vuelvo a decir, a Dios gracias. ¿Tú te imaginas una persona perfecta? Sería insoportable. Sería insoportable. Sería que estaría todo el rato así. Tú esto, tú lo otro, tú.
Como soy perfecto, puedo tú. A Dios gracias. Ninguno. Y cuando alguien dice algo, no empieces a mirar la paja en el ojo ajeno, y empieza a mirar la viga en tu propio ojo. Amén. Mira con ojos de evangelio. Experiméntalo no solamente un ratito, no solamente un domingo. Experiméntalo 24 horas al día. No lo experimentes solo el domingo, que eso es fácil. Experiméntalo 24 horas al día. Si Cristo, que está en el tercer cielo, tenemos seguridad de que está con nosotros. Si yo tengo la seguridad de que este Cristo está con nosotros las 24 horas del día, está conmigo continuo y constantemente, vas a experimentar la obra de Dios. ¿Por qué hacemos muchas cosas indebidas? Porque no recordamos que Cristo está contigo. Personas que abren el ordenador para ver cosas indebidas. Si supieran que Cristo está viendo lo que tú estás viendo, a lo mejor no habría el ordenador por esas páginas. ¿Verdad que no? Si supieras que Cristo está contigo, no pondríamos el coche a 130, 140. ¿Por qué? Porque Cristo se bajó cuando pasaste el 120. De a 160, ni el diablo está contigo ya. ¿Amén? Si yo sé que Cristo está conmigo, no voy a hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Me daría vergüenza. ¿Verdad? Soy consciente de que Él está conmigo. Los creyentes somos aquellos que hemos recibido esta bendición. Vosotros habéis recibido esta bendición. ¿Qué ocurre? Que como no la disfrutamos, somos como creyentes falsos. Somos como cristianos falsos. Decimos, pero no disfrutamos. Decimos, pero no experimentamos. No disfruto de esta bendición. En el fondo creo, pero no creo. Con una mano creo, pero con la otra estoy haciendo otras cosas. Entonces, un doble pensamiento, ¿verdad? Eso es un poco la esquizofrenia. Hay muchos creyentes que son esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque tienen dos pensamientos diferentes y contrarios. Domingo pienso una cosa, lunes pienso otra. Si me va bien la cosa, pienso de una manera. Si me va regular o mal, pienso de otra. Somos esquizofrénicos cristianos. Hay muchos cristianos que sufren de esquizofrenia porque tienen un doble pensamiento. No se puede tener, decía la palabra, no se puede tener dos señores. No puede un caño de agua, no puede dar agua dulce y agua amarga en el mismo tiempo, salada. No es posible. Y en cambio tenemos una mente que vivimos con dos pensamientos que son diferentes. Eso es la esquizofrenia, hermano, es un problema mental. No se puede vivir así. Pero los cristianos nos amparamos, nos empeñamos en vivir con una doble mentalidad y en los remanentes hasta con tercera mentalidad. No se puede vivir así. Hemos recibido esta bendición. Es la mayor bendición de todas. Es la bendición del Emmanuel, Dios que está con nosotros. No tengas otro pensamiento. No tengas otra forma de ver. Simplemente experimenta el poder de Dios. Una mujer con flujo de sangre, una mujer enferma, simplemente trató de alcanzar a Jesús y tocar su manto. Y al tocar la esquinita de su manto un poquito, dice que el poder de Dios salió. Una mujer que durante 40 años no encontró solución a su problema. Pero una mujer que tuvo una fe real, en un Cristo real, ella creyó en una realidad del Cristo, pudo recibir respuesta en su vida. Un hombre ciego llamado Bartimeo, que cuando se enteró y oyó que se acercaba a Jesús, se acercó a él y gritó de una manera tremenda, con una fe real. ¿Qué quieres que haga? Señor, que recupere la vista. Solo tú puedes hacerlo. Un centurión se acercó a Jesús nuevamente y le pidió, mira, ahí tengo un siervo que está enfermo en mi cama, no puedo hacer nada por él. Un momento, que ahora mismo bajo a tu casa. No es necesario. Di una palabra tuya y con eso basta. Tenemos que acercarnos a Jesús con esta fe real. Así dice la palabra, conforme a tu fe te será hecho. ¿Por qué no nos funciona entonces? ¿Por qué no nos funciona? Porque estamos teniendo una fe dubitativa. Estamos poniendo nuestra confianza en otras muchas cosas. No estamos comprendiendo.
El hecho de que Pablo estuviese enfermo no significa que él recibiera menos respuestas que otros. Hay quien podría pensar, si no se pudo curar a sí mismo, si Dios no le sanó y no le respondió a su oración a Pablo, ¿cómo va a recibir más respuestas? Es no entender correctamente. Lo importante no es recibir la respuesta, sí o no. No nos quedemos enganchados en eso. Tengo una enfermedad, recibiré respuesta, sí o no. No es ese el problema. No es esa la situación. Lo importante que es que tú experimentes a Cristo. Olvídate de las respuestas. En un momento, olvídate de las respuestas. Tú simplemente empieza a experimentar a Cristo. Si tenemos dificultades económicas, tenemos que recordar, somos hijos de Dios. Da igual la situación económica, soy un hijo de Dios. Simplemente experimenta que Jesús es Cristo. Experimenta en tu economía que Jesús es Cristo. No me funciona, cállate. Evangelio funciona, eres tú quien no está funcionando. Tú simplemente experimenta que Jesús es Cristo en tu economía y déjalo estar. Es que tengo una enfermedad, experimenta que Jesús es Cristo en esa enfermedad. Pastor, es que no me curo, da igual. Experimenta que Jesús es Cristo. Experimenta que Jesús es Cristo. Pablo dice que para poder entender esto, para poder llegar a comprender esto, es que Dios le permitió la enfermedad. Para que podamos entender esta situación. Por eso, ¿qué es lo que hacía Pablo? Una cosa de locos. Se gloriaba de su propia debilidad. ¿No es de locos? ¿Gloriarme de la debilidad? ¿No es de locos gloriarse de que estoy enfermo? ¿No es de locos gloriarse de que pueda estar en persecución? ¿No es de locos gloriarse Pablo en medio de una cárcel, es ahí en lo más profundo del penal? ¿No es de locos decir que estoy en el mejor lugar cuando estás en una celda oscura? ¿No es de locos decir eso? Pero Pablo llegó a esta propia conclusión. Tenemos que tener la gracia que Pablo recibió. ¿Qué es lo que le dijo? Bástate mi gracia. Porque si la gracia de Dios está sobre ti, da igual la economía. Si la gracia de Dios está sobre ti, da igual la enfermedad. Si la gracia está sobre ti, da igual tu situación en la que estés hoy. Bástate mi gracia. Es el mensaje que Dios le dio a Pablo. Es el mensaje que Dios te está dando hoy. Es el mensaje que tú debes de transmitir a las personas. Pero pastor, tú no tienes economía. Pero tengo la gracia de Dios. ¿Qué significa? No tengo economía, pero no me hace falta nada. Amén. No tengo nada, pero nada me hace falta. Tengo la gracia de Dios. Lo tengo todo. Es que estoy en enfermedad. Vale, bástate mi gracia. Yo oro, mi esposa hoy no ha venido porque se ha levantado con la garganta y con fiebre. Cariño, no sé si... Bástate la gracia. Nada más tenía el mensaje claro. Digo, tranquila. Vamos a orar. Si Dios te sana, vamos al culto y le damos la gloria a Dios. Si no te sana, pues te quedas a la cama y le seguimos dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo está dentro del plan y la voluntad de Dios. Tranquila, algo Dios tiene contigo en este lugar, en casa hoy. ¿Eso qué es? La gracia de Dios. Tenemos que experimentar la gracia de Dios. Tenemos que entender por qué este mundo está siendo movido hoy en día. ¿Por qué? Yo tengo que entender esta palabra como Pablo la entendió. Cuando recibe la gracia, ¿qué es lo que dice? Todo lo que tengo lo considero como basura. Da igual los títulos, da igual las cosas. Solo por alcanzar el conocimiento de Cristo. Todo lo demás no sirve para nada. Todo lo demás vale. Ahí está, si lo tengo bien y si no también. Todo es basura por tener el conocimiento de Cristo. Tengo que entender esta palabra. No importa, hermanos, ahora que estamos en elecciones, ha habido elecciones y seguimos en elecciones. Da igual, partido de derecha, partido de izquierda, da igual. Nada va a funcionar. Solo evangelio. Da igual, votar a quien queráis. A veces me preguntan, pastor, ¿a quién vota? Ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno va a traer la solución al problema del ser humano. Da igual, votar a quien queráis. Hay pastores que dicen uno u otro, ¿verdad? Oye, yo no voto a ninguno, pero hay uno ahí con un clavel. Da igual.
No creo que ningún hombre, por muy político, presidente de gobierno, rey de España, pueda solucionar el problema espiritual. Solo la gracia de Cristo. Da igual, por lo tanto, todo lo demás. Tenemos que ver lo que dice la Biblia. Tenemos que ver lo que dice la palabra. Tenemos que quedarnos con este evangelio. Amén. Tengo que concluir. Al hablar del tercer reino, tenemos que recordar dos cosas. Un día iremos al reino de Dios. Unos antes, otros después. ¿Verdad? Todos iremos al reino de Dios. Por eso os bendigo, para que no tengamos miedo a la muerte. Solamente se puede morir una vez. ¿Verdad? Solamente una vez. Pero también solo se puede vivir una sola vez. No podéis vivir más de una vez. Aprovechar el tiempo. Disfrutar de la gracia de Cristo. No perdéis el tiempo en cosas que no son necesarias. Al igual que solamente se puede morir una vez, solamente vais a poder morir una vez solo. Sería bien que dijera, me muero y de pronto, voy a aprovechar que la otra vida me la he hecho fatal, a ver si esta vida la hago mejor. No funciona así, ¿verdad? Hay muchos problemas, pero no tenemos que temerles. Hay muchas dificultades, no tenemos que echarnos para atrás, porque ya hemos recibido la gracia de la salvación. Ya hemos recibido esa gracia. Las personas comemos, dormimos, trabajamos, dormimos, comemos. Dormimos, comemos, dormimos. Igual que los perros. Igual que los animales. Los que tenéis perrito. Yo ahora puedo decirlo con voz alta. No tengo animales en mi casa. Adiós, gracias. Sé que habéis orado mucho por mí. Ya no tengo animales en casa. Pero los que tenéis animales en casa. Ahora puedo decirlo de esta manera. ¿Qué hacen vuestros perros? Comen, duermen y hacen otras cosas más que no puedo decir en público. Que tenéis que recoger con la manita cuando vais en la calle. No seamos como animales, no seamos así, porque un día moriremos. Si hacemos todo esto, no hay diferencia con los perros, no hay diferencia con los animales. Es más, a veces los animales viven mejor que los hombres, que las personas. Hay animales que viven mejor que las personas. Les dan de comer su latita, así que están apetitosos. A veces digo, eso tiene una pinta. Le ponen su trajecito. Si llueve, su trapito de este para que no se moje. No, cuidado. No digo que no, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Pero personas están viviendo en la calle y los perros duermen en tu cama. ¿Verdad? Le ponen zapatitos para que no se mojen las patitas. Tenemos que entender para qué vivimos. No podemos vivir como ellos. Tratar bien a vuestros animales, cuidado, tratar bien a vuestros animales. Pero recordad que solo tenéis una vida. Amén. Recibir gracia por ello. Tenemos que la tierra, segunda cosa, y termino con esto, en la tierra debemos disfrutar de esta bendición del reino de Dios. Hermano, no esperes a morirte para disfrutar de la bendición del reino de los cielos. Puedes empezar a disfrutarla aquí y ahora. Amén. Debéis de disfrutarla ahora. Por eso no te preocupes por nada. Ejemplos, Moisés disfruta de la bendición del monte Horeb. Cuidador de ovejas, pero llegó un momento que llegó al monte de Horeb y vio las obras del Éxodo. No te preocupes por nada. Elías, un gran profeta de Dios, perdió toda su fuerza. Dios le dijo, sube al monte de Horeb, y allí recibió una fuerza espiritual. Ese es el tercer cielo. Sube a la presencia de Dios. No tengas temor, no tengas miedo, no te desanimes, no decaigas, nada de eso. La iglesia primitiva, a pesar de estar en problemas y persecuciones, pudo experimentar el tercer cielo. Aposento alto de Parla. Experimentar el tercer cielo. Experimentar la gracia de Cristo. No ser movidos por nada, no tengáis miedo por nada. Disfrutar del reino de los cielos, aquí y ahora. Empezar a disfrutarlo. Amén.
experimentar al Cristo resucitado. Tenéis el derecho de recibir esta bendición. Y como es vuestro derecho, orar por ello si no lo estáis haciendo. ¿No estáis disfrutándolo? Hermano, no para de hacer cualquier otra cosa. Ten ahora 2 minutos para orar al Padre. Señor, yo quiero disfrutar y experimentar la bendición del tercer cielo, la bendición de Emmanuel en mi vida. Yo quiero disfrutar de la gracia de Cristo en mi vida, aquí y ahora. Un día vas a disfrutar las respuestas que Dios tiene. Experimenta, que aunque vengan problemas y dificultades, nada es un problema. Nada es una dificultad. Que podamos ver la bendición de Dios en el día de hoy. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Que en este día, en este momento, de aquí y ahora, podamos gozar y disfrutar